por último, vamos a hablar un poquito acerca de agentes antibióticos. Aquí no nos vamos a extender mucho porque pues básicamente gran parte de esta información también la van a ver en toxicología o en farmacología y de manera muchísimo más detallada. Pero la idea general pues que tengan una idea también aquí en esta materia. ¿Qué tiene que tener un buen antibiótico para decir que es un buen antibiótico? Pues matar bacterias y no matar células humanas, ¿no? Entonces, independientemente de ya sea para bacterias o dice, si va a ser una medicina antiviral o antiparasitaria o antifúngica, la idea es la misma. Si puede matar al agente patógeno sin dañar las células del cuerpo de la persona enferma, pues se considera un buen químico, ¿no? Entonces, lo que se va a estar generando o la idea de la búsqueda de moléculas para poder solventar esta tarea, pues es básicamente pegarle a las bacterias en esas reacciones o en esas partes que solamente son de bacterias, ¿no? Entonces, llamamos antibiótico a toda sustancia de manera general que inhibe el crecimiento bacteriano, ¿no? Por lo tanto, antibióticos solamente son para bacterias, no para virus, no para hongos, no para parásitos. Eh, entonces, solo para bacterias. Y la idea es que inhiban alguna ruta metabólica importante o alguna parte importante específica de las bacterias. Es importante que el avance que hemos tenido en cuestión de antibióticos, y por eso quiero que vean esta tablita con detenimiento, de las causas de muerte hace 100 años comparativamente con las que tenemos ahora, gran parte de aquí están marcadas en rojo, en 1900 la mayor cantidad de muertes era por alguna enfermedad bacteriana o relacionada con alguna enfermedad infecciosa. En cambio, ahorita pues tiene que ver muchísimo más con enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si podemos ver el avance y la potencia que nos ha generado el uso de los antibióticos, pues ha cambiado completamente el por qué muere la gente, ¿no? Entonces, no es menor el hallazgo ni es menor el uso que tiene. Sin embargo, también gracias a esto se ha dado un uso indiscriminado de esta, generando bacterias y que realmente son muy peligrosas, que son resistentes a una gran cantidad de microorganismos, que muy posiblemente en el futuro quizás sea algún problema importante en la medicina hospitalaria. Entonces también vamos a leer algo al respecto acerca del uso responsable de antibióticos y de las posibles terapias diferentes a los antibióticos para tratar bacterias superpotentes, ¿no? Bacterias resistentes a los diferentes antibióticos que tenemos hasta la fecha. Pues bien, hablemos de aquellas partes que se intenta que un antibiótico inhiba. Una de las principales es a través de la pared celular, ¿no? Entonces, la pared celular, si recordamos, nuestras células no tienen pared celular. Y las bacterias sí tienen, todas las bacterias excepto los micoplasmas. Entonces, un antibiótico dirigido a pared celular pues ya sea que inhiba su síntesis, porque las bacterias están constantemente, por así decirlo, destruyendo y reconstruyendo su pared celular. Si inhibimos esas enzimas, pues vamos a generar que haya poros, perdón, y si recuerdan, cuando hay poros en la pared celular de una bacteria, se rompe debido a la presión interna que tienen. ¿No? Aquí vemos una gran cantidad de diferentes antibióticos que precisamente inhiben ya sea alguna de las partes de la síntesis o de la destrucción de la pared celular de bacterias. Y también aquí es importante platicar al respecto de algo, bueno, no curioso, pero pues el saber si estamos frente a una bacteria gram negativa. Si se acuerdan, el péptido glucano de las gram negativas es más chiquito. A pesar de que es posible que el antibiótico sí tenga algún efecto, normalmente va a tener mayores efectos en bacterias gram positivas que en gram negativas.
Entonces, por eso a muchos médicos lo que hacen es pues, recetar de amplio espectro en vez de alguna que esté enfocada en algún aspecto de este tipo, donde la diferencia entre que si es gram negativa o gram positiva puede hacer un cambio en cómo la persona va reaccionando a los síntomas. Bien, otra de las partes es alterar la membrana celular. Si se hacen poros o se daña la membrana celular, además de que pues, se puede salir todo el citoplasma de la bacteria, también podemos desconfigurar algunas de las reacciones principales que se hacen, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para formar el ATP se hace en membrana de las bacterias. Entonces, si se inhibe la síntesis o se despolariza la membrana o se desestabiliza, pues vamos a romper diferentes funciones esenciales para las bacterias. Entonces también es un blanco de muchas moléculas antibióticas. Otra es la síntesis de proteínas. Si se acuerdan, nuestros ribosomas son diferentes. Los ribosomas de bacterias los llamamos 70S y los de eucariotas son 80S. Y eso quiere decir que pues las subunidades ribosomales son distintas. Entonces, los diferentes antibióticos que pueden ir dirigidos específicamente a inhibir la síntesis de proteínas en bacterias no le hacen daño a los ribosomas de las células eucariotas. Pero aquí cuestión importante, se han hecho varias investigaciones donde, ¿qué creen? Las mitocondrias también tienen ribosomas. Entonces, a algunos antibióticos de bacterias se ha comprobado que también dañan a las mitocondrias y esto también puede generar un daño en las células del cuerpo. Entonces hay que leer bien acerca de este tipo de antibióticos para saber en qué caso recetarlos y las dosis para que no afecten a las mitocondrias del paciente. No son todos, pero sí algunos. También la replicación en eucariotas es por parte de unas enzimas muy específicas. Entonces, para replicar el DNA de bacteria son enzimas muy distintas a las de eucariotas. Por lo tanto, se pueden utilizar diferentes inhibidores que repriman o que no permitan que haya replicación y por lo tanto no hay reproducción bacteriana. Las mantenemos en un número bajo y así el sistema inmune o las células del sistema inmune pues pueden llegar a generar o más bien a fagocitar a las bacterias que están inhibidas. Y también hay otro grupo que son los que van dirigidas a alguna reacción específica de bacterias, ya sea la formación de algún compuesto que es muy importante para las diferentes bacterias. Por ejemplo, aquí pongo algunos ejemplos de estos, que sobre todo están enfocados en inhibir la síntesis de ácido fólico de las bacterias, pues porque es fundamental para ellas y las enzimas que lo hacen son diferentes a las enzimas que hacen el ácido fólico en las células eucariotas. Entonces, inhibiendo esa ruta metabólica en específica, pues podemos hacer que el crecimiento bacteriano sea reducido o meterlo. Pero pues básicamente la idea de todos los antibióticos es esa, ¿no? Ya lo hemos visto a partir de algún inhibidor, impedir que lleve a cabo su reacción química, ¿no? Y así pues coartar alguna ruta metabólica importante en las diferentes áreas que hemos platicado en este video. Y pues bien, por el momento es todo y continuamos viendo en la sesión de retroalimentación. Si hay alguna duda, recuerden, anótenla y la platicamos el viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto.